Buenas tardes. Gracias por venir una vez más. Vemos que hay espacio, pero estarán preparándose para las fallas. Bueno, hoy tenemos otra vez en este segundo ciclo a nuestro amigo Eloi Millet, profesor de Economía, licenciado en Economía y Empresa y catedrático de Ciencias Empresariales, más o menos. Entonces, hoy nos va a hablar de un repertorio bastante extenso. Habréis visto en Internet que eran 4 puntos, pero creo oportuno Eloi reducirlo a 2 y tratar los otros 2 en otro día, porque ya veis que hora y media tratando estos temas, si desarrolla todo como lo hace hasta ahora con ese detalle, los 4 no cabrían en este tiempo. Entonces, hoy daremos solamente 2 puntos y 3 y 4 el próximo día. Hoy vamos a tratar de antecedentes del ángel en cosmogonía y en mística. En el punto 1, desarrollado en 4 subapartados: relación cósmica, leyenda de Prometeo, el ángel solar y la capacidad de hacer, aspecto psicológico del ángel solar, y en la segunda parte, las 2 polaridades hombre y ángel, 2 puntos: la mente abstracta, refugio angélico, y los ángeles de la muerte y de la desintegración. Nos acompaña hoy Eloi Millet. Gracias por venir. Muchas gracias. Bona vesprada a tots, buenas tardes a todos. Tratar de exponeros el tema de los ángeles supuso para mí una disyuntiva, tener que elegir entre 2 opciones. Una, os hablo desde el punto de vista común y habitual de que los ángeles son energía, son luz, son amor, todo ello cualidades humanas pero elevadas al máximo, haciendo referencia a una o a distintas creencias o religiones. Opción segunda, hacerlo desde otro punto de vista, eludiendo todos estos temas que pueden dar cierta candidez, cierto sentido agradable, y meterme en la frialdad de la mente. Para ello he tenido que elegir entre la creencia basada en suponer y la posible comprensión basada en que una parte de lo que supongo empiezo a conocerlo, empiezo a saberlo, y quizá pudiera convertir una parte, aunque sea pequeñísima, de mi propia creencia en otra parte también propia de la comprensión. Ambas me pertenecerían. Elegí la segunda opción. Y con esa capacidad que nos confiere a todos la mente, y utilizando términos tanto contenidos en mítica como en leyendas como en mística, vamos a tratar el tema angélico. Como ya os digo, se trata a lo largo de la charla, y que quedará más ampliada en la próxima, de sustituir un poquito de creencia, o mucho, cada cual elegirá la dosis, por otro poquito o mucho de comprensión. Y la pretensión es esa, que al salir de aquí hayamos adquirido todos, incluido yo, un poquito de comprensión. ¿Qué podríamos decir desde este punto de qué es un ángel? Diríamos que, primero que nada, es una entidad. ¿Qué podríamos entender por entidad? La raza humana, nosotros somos una entidad. Por lo tanto, el ángel pudiera ser también, de manera similar a nosotros, otra entidad. ¿Qué hace esta entidad angélica? Parece ser que
forme parte de la naturaleza. La naturaleza tiene un ciclo de vida y muerte. Por lo tanto, en ese ciclo, ambas funciones respecto de la vida, la entidad angélica se ocuparía de integrar, luego veremos qué cosas, para formar la vida, y dentro de ese poder de integración o aglutinación, científicamente considerado como gravedad, crea y hace. Ahora enseguida vamos a ver la diferencia entre crear y hacer. La segunda, todo lo creado y ya hecho, la segunda función angélica de esta entidad sería desintegrarlo. ¿Para qué? Para iniciar un nuevo ciclo, otra integración que acabará en otra desintegración. Ya tenemos aquí el ciclo propio de la naturaleza. Hacemos aviones, esa complicadísima máquina que es capaz de volar, ensamblando muchas piezas fabricadas con elementos materiales del reino mineral, fusiones, aleaciones, etc. Y el ingenio humano los ensambla de tal forma que podemos hacer esa máquina voladora para trasladarnos por el aire, todo eso que nos parece tan complicado. Bien, ¿en qué consiste hacer? Hacer consiste en tomar elementos ya creados, hierro, aluminio, acero, plásticos, etcétera, etcétera, combinarlos de cierta forma que aparezca un avión. Pero no podemos crear ni el hierro, ni crear el aluminio, ni crear todos los elementos primordiales para construir esa máquina. Hemos de tenerlos ya creados, solo que los manipulamos, químicamente los combinamos y ahí está el resultado. Bien, ¿qué es ahora la labor de crear? Os he puesto este ejemplo. ¿Podemos crear tomates? No. ¿Por qué? Porque para hacer tomates nos hace falta semillas, abono, tierra, agua, sol y trabajo. Pero si no tenemos semillas, abono, tierra, etcétera, no salen tomates. No contribuimos con la naturaleza para que el tomate termine el ciclo de su creación. Es decir, habrá una primera idea primigenia e inmaterial del tomate para que luego sea hecha esa idea. Ya tenemos aquí la labor de crear y de hacer. Luego veremos qué es lo que nos podría corresponder a la entidad humana y a la entidad angélica, que para eso nos ocupa el tema. Todo el tema angélico, a mí personalmente, y os transmito algo íntimo y personal, nace de una curiosidad. Una curiosidad de lo que a lo largo de la historia muchos personajes relevantes, tanto en la filosofía como en la teología, como en la ciencia, han hecho referencias al ángel. Para no hacer larga la lista, he escogido estos tres. Sir Isaac Newton dijo más o menos que la fuerza de la gravedad necesita de una intervención de un agente y deja a la consideración de cada cual que este agente pueda ser material o inmaterial. Y al preguntarle sobre si material o inmaterial, se decantaba por esa entidad que en mística y en las religiones nombran como ángeles. Pero claro, no los señalaba con el dedo, sino que la posibilidad de que pudieran ser estas entidades colaborando con la naturaleza y que lleven a cabo todos los ciclos de la propia naturaleza.
Albert Einstein dijo que estas fuerzas de la naturaleza se transmiten desde un lugar que llamamos espacio inmaterial a otro lugar en el que aparece lo que decimos materia, y estas fuerzas entre estos dos espacios se transmiten de manera instantánea. Admitió, fijaros, por primera vez, que pudieran existir unas fuerzas cuya velocidad de desplazamiento por el espacio fuese mayor que la luz formada por fotones, que hasta entonces venía afirmando que nada que sea materia puede moverse más rápido que la luz. Pero como esta entidad, ángel, no está constituido por materia, sale fuera de esta limitación. Y a estas fuerzas de la naturaleza que se transmiten instantáneamente a la materia, las denominaba fuerzas de vudú. Frank Wilczek, un polaco afincado en Estados Unidos, premio Nobel en el 94 de física, compartido con otros dos. Este señor, Frank Wilczek, trabaja actualmente en el acelerador de partículas en Ginebra. Bien, dijo que toda la materia y la materia que nos constituye a la entidad humana como cuerpo físico es hija de la luz, entendiendo la luz no solo como los fotones, sino como todo fenómeno electromagnético. Considerar que la luz es solamente un haz de fotones es muy limitado. Los fotones son una de las infinitas manifestaciones del electromagnetismo. Por lo tanto, siendo bosones como son una de las manifestaciones de esta energía electromagnética derivada del contacto entre dos polaridades eléctricas. Pues bien, referencias a algo inmaterial, a que estos agentes, fuerzas de vudú, los hijos o la hija de la luz, todo lo que nos constituye y como materia y está hecha de materia, parece que se refieran todos a esta entidad inmaterial que pudiera, subrayo lo de pudiera, tener alguna relación con la entidad angélica. Pero no basta con que alguien haga referencia a estas entidades. ¿Hay algún hecho determinante que nos convenza de una vez por todas de que hay algo más aquí que colabora con la raza humana para que el mundo, la naturaleza, sea como es? Sí. Primer hecho, la capacidad de la ciencia para aislar a un protón. El átomo más sencillo que contiene un protón es el de hidrógeno y es el que se usó por primera vez para dejar a ese protón aislado. Pues bien, ¿qué ocurre cuando el científico aísla en su laboratorio al protón y rompe esa combinación de protón-electrón para formar un átomo? Ocurre que cuando este protón está solo sin electrones, ni uno ni ninguno, de repente y sin que el científico pueda controlarlo y no sabe de dónde viene, aparece un electrón para formar un átomo artificial. Cosa que ocurre después que aparece un antiátomo, antimateria, en la charla pasada vimos eso que es, y materia y antimateria se aniquilan. Leeréis en todos los estudios que hay sobre materia y antimateria, pero leer más, porque no supone ni que una ni otra desaparezcan
porque sean destruidas, nada de eso, sino que aquello que forma materia como un conjunto de protones y electrones se deshace, pero ningún protón ni ningún electrón es destruido, sino solamente una forma que se deshace, nada más, y a eso le llamamos desintegración. Igual que los antielectrones y antiprotones que forman la antimateria, ni uno solo de ellos sufre el más leve daño. No se destruye nada, solo que se deshace una forma, es decir, una fuerza gravitatoria que lo mantenía de una determinada forma, esa fuerza deja de ejercer. Y entonces aquellos elementos que están recluidos en un espacio se disipan, pero nada más, no se destruye nada. La capacidad de hacer fue enunciada de otra manera cuando al aislar el protón aparece un electrón. Daros cuenta de que la velocidad de desplazamiento del electrón como mínimo es equivalente a la de la luz, es decir, 300.000 kilómetros en un segundo. ¿De dónde viene ese electrón para que en un tiempo medio aproximadamente de minuto y medio tarda en aparecer el electrón cuando el científico ha aislado el protón? ¿Cuántos miles de kilómetros ha tenido que recorrer en ese minuto y medio a la velocidad de la luz para acudir y revestir al protón para hacer un átomo? Bien, vemos que si aislamos un protón no aparecen muchos electrones, sino solo uno y uno. Si se aíslan dos, aparecen uno para cada uno, aparecen dos electrones. Luego siempre hay una constante proporcionalidad entre lo que se aísla como polaridad positiva o protón y lo que aparece como polaridad negativa o electrón. Es decir, parece ser que la entidad humana tengamos cierto poder de decisión sobre esos protones o sobre esa polaridad positiva, pero nada podemos hacer respecto de esos electrones o de esa polaridad negativa. Ante este hecho se afirmó por muchos científicos, ¿es que el ángel se afirmó, no? Se preguntó, ¿es que el ángel pudiera tener algo que ver con el electrón? ¿Es que el mundo del electrón tiene que ver algo con esa entidad angélica? Ese mundo del electrón, para conformar la materia, cuando se penetra en él, los hechos que se observan responden a esa máxima que tenéis ahí. Es como si al penetrar el mundo del electrón tuviésemos una pancarta dándonos la bienvenida, pero ojo, a partir de aquí se hace esto. Lo que no está prohibido es obligatorio hacerlo. Lo que no se prohíbe se hace obligatoriamente. No caben medias tintas. No vale es que pudiera, es que a lo mejor. No, ni pudiera ni a lo mejor. O lo prohíbes o se hace. Es decir, o sí o no. Trasladado eso a nuestra psicología, entidad humana, ¿qué supone? Que cuando no tenemos clara una cosa, una acción, para hacerla, entra dentro de eso no prohibido. Luego será obligatorio que se haga. Mientras que si tenemos clara esa cosa respecto de que no la haremos y ni siquiera existe en nuestro cerebro, como eso está prohibido, eso no se hace. Por lo tanto, en nuestro cerebro o capacidad de la entidad humana, o nos definimos por el sí o nos definimos por el no. Y eso implica que ante estas concreciones ocurre como el hecho de que se aísla el protón. Aparecen electrones, ¿para qué? Para revestir a los protones y formar materia. Ya tenemos aquí
equilibrio entre hacer y crear. Tener en cuenta que estamos hablando del mundo microcósmico. En el microcosmos, las dimensiones es difícil imaginarlas. En el planeta, en números redondos, somos alrededor de 7.000 millones de seres humanos. Bien, si pusiéramos en fila india 7.000 millones de átomos, uno pegadito a otro, formando una línea, esta línea de 7.000 átomos apenas alcanzaría 50 centímetros, no llega al medio metro. Por lo tanto, cuando hablamos de un electrón que forma parte de un átomo y que la distancia media entre el núcleo de un átomo y el primer electrón es de 800 metros, si el núcleo tuviera el tamaño de un balón de fútbol, cuando hablamos de estos espacios tan vacíos y tan grandes, en referencia a lo pequeño que es, pues es difícil que lleguemos a imaginarlo, pero estamos hablando de este mundo. ¿Cuál es el segundo hecho? La antimateria, que hablamos la charla pasada, y el fotón. Cuando Einstein dijo que la luz estaba formada por fotones, toda la ciencia se le echó encima. Tú estás loco, tú no sabes lo que dices. Luego le dieron la razón, porque se llegó a demostrar que la luz es a la vez materia o partícula y onda. Es decir, tiene la particularidad del fotón de manifestarse en el mundo material y también en el mundo inmaterial. El mundo del fotón también tiene su propia pantalla, y como del fotón se desintegra formando un protón, un electrón y un fotino, el fotino es la energía que mantenía al protón y al electrón combinados en el reducidísimo espacio de un electrón, pero ojo, de un fotón, pero sin masa material. Solamente que la masa aparece cuando del fotón inmaterial se traslada esa energía fotónica al mundo de la materia, y es cuando adquiere masa. ¿Por qué? Porque crea su propio campo gravitatorio. Es decir, ¿qué es un campo gravitatorio? El movimiento y la energía de ese movimiento en un espacio que es diferente de la energía del movimiento de un espacio exterior. A eso llamamos gravedad. Entonces, ¿cuál sería la máxima del mundo del fotón? Y aquí os solicito comprensión y además atención, porque se refiere, y fijaros en la palabra casi, ¿dónde la sitúa? En el mundo del fotón leemos: lo casi imposible lo hacemos de inmediato, y lo imposible lo hacemos casi de inmediato. Por lo tanto, en el mundo del fotón no existe nada imposible. Todo se hace. ¿Por qué? Aquel sí y aquel no. Lo que no está prohibido es obligatorio hacerse, y aparece el electrón para que sea hecho. Todo esto, ¿qué tiene que ver con el ángel y con la posibilidad de contactar conscientemente con el ángel? Hay un método abogado por la psicología, por muchas personas que están redactando sus propias prácticas respecto de este método, pero uno de los más relevantes es el que se propone la inversión del tiempo. ¿En qué consiste esto? Consiste en dedicar menos tiempo a nuestro propio pasado y a nuestro propio futuro, nuestras esperanzas de futuro y a nuestros recuerdos del pasado, y dedicar un poco más del tiempo a vivir en el presente. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo me desprendo de la influencia de mi pasado
y cómo dosifico de manera proporcional todas mis esperanzas de futuro. También hay una máxima práctica y es no vencer la resistencia al cambio, no sucumbir a la intención de cambiar. ¿Por qué? Porque en ese cambio implica un poco deshacernos de nuestro pasado y otro poco regresar parte del futuro al presente. ¿Recordáis la máquina de Alcubierre, la máquina del tiempo? Que se trataba de crear un campo gravitatorio delante de la nave, de tal manera que atrae una parte del espacio. ¿Para qué? Para lo que está lejos en el futuro que venga al presente. Pero a la vez, la misma fuerza atractiva ejerce una repulsión hacia mi pasado. Luego, ante esta práctica de invertir el tiempo, me estoy convirtiendo en mi propia máquina del tiempo. Me estoy capacitando para viajar en el tiempo. ¿Y eso qué significa? Hacer como el electrón, hacer como el fotón. Podría moverme con parte de mi cuerpo, que pudiera ser la parte más inmaterial a la que llamamos mente, pudiera viajar en el tiempo. Porque cabría la posibilidad de que mental y conscientemente pudiera realizar esos viajes en el espacio para atraer parte del futuro, pero a la velocidad de la luz o superior. Bien, esto se atribuye a una digamos, método de enseñanza, una metodología, una práctica que últimamente viene llamándose inteligencia emocional. No es nada nuevo. Someramente, ¿qué es la inteligencia emocional hoy en día? Primero que nada, vamos a ver de dónde proviene. Porque esta inteligencia emocional tiene la capacidad de cambiar nuestra mente. Y si no nos resistimos al cambio, estamos dentro del proceso que os estoy expresando. La inteligencia emocional se basa en la satisfacción recíproca entre el líder y el grupo. Pero esta máxima que se atribuye a dos personajes, Sun Tzu y Charles Darwin, tiene una finalidad, tiene un objetivo, es decir, tiene una consecución que se espera alcanzar. Esa consecución es que el líder y el grupo sea el propio individuo y que no se separe el líder del grupo y que no dirija ni atribuya cualidades de grupo, lo cual quiere decir en una situación por debajo de la jerarquía del líder, sino que en el propio individuo constituye su propio grupo y su propio líder que lo controla. ¿Por qué constituye su propio grupo? Porque se afirma que si somos una treintena de trillones de átomos, ¿existe un grupo más numeroso para controlar en cada uno de nosotros? ¿En qué consiste este control, esta satisfacción entre el líder y el grupo dentro de un propio individuo? La inteligencia emocional lo define con 4 características. Primero que nada, órdenes. Ya tenemos aquí sí o no. Una orden es lo que se cumple y lo que no constituye la orden es lo que está prohibido. Eso no se hace. Por lo tanto, ya tenemos aquí una concreción. Órdenes razonables, justas, sencillas y consecuentes. Estas 4 características no me las he inventado, las he copiado del método de la inteligencia emocional. Pero he creído oportuno mostrároslas. ¿Qué relación puede tener todo esto con el ángel? Ya os he apuntado que existe la posibilidad de que con ese cambio cambiemos de pensar. Nuestra mente sea una mente nueva. Un científico actual
del siglo pasado, David Bohm, gran amigo de Krishnamurti. Conversaban ambos muy frecuentemente. En una de sus conversaciones, David Bohm, uno de los estudiosos de la mecánica cuántica, le decía a Krishnamurti: es imposible describir la materia. La ciencia no puede describir a la materia. Frank Wilczek ha escrito un libro después de la concesión del premio Nobel en el que afirma que puede explicar el 95% del origen de la materia, pero hay un 5% que se le escapa. Y que ese 5% duda que alguna vez la ciencia pueda explicar. Siempre hay una parte del mundo físico en la que no podemos hasta hoy penetrar, porque protones y electrones formados por quarks, pero los quarks son a la vez formados por otros corpúsculos, que a la vez por otros y por otros no podemos penetrar tanto en el mundo del microcosmos que podamos afirmar con conocimiento de causa que el origen de la materia está aquí. Luego, si esto lo lanzamos en el tiempo, caben dos posibilidades: o llegaremos a saberlo o nunca llegaremos a saberlo. Pero parece que es como cuando andamos hacia el horizonte, siempre está a la misma distancia, siempre está igual de lejos. Pues esa posibilidad de describir al mundo físico siempre lo vemos igual o más alejado de la mente humana. Bien, David Bohm le decía esto a Krishnamurti y éste le replicaba: existe una posibilidad, y es que el ser humano desarrollemos lo que él llama la mente universal. Esta mente universal es la que capacitaría al ser humano para penetrar en el mundo inmaterial, es decir, para poder hablar de los ángeles, de esa otra entidad. Y ahora viene la pregunta: bien, de acuerdo, supongamos que esto es así. ¿Cómo puedo activar en mí la mente universal? Primero que nada, ¿hemos aceptado ya que existe algo más allá de lo material y con lo que podemos conscientemente contactar? Primer requisito: aceptemos que puede existir algo que yo no toco y no percibo. Y os pongo un ejemplo. Hasta el siglo XVIII se creía y se afirmaba que por nuestros nervios circulan espíritus, de alguna manera ángeles, seres inmateriales. Pero esta creencia, supeditada a una determinada mentalidad, tuvo un final. Llega Luigi Galvani y este italiano consigue demostrar que por nuestros nervios no va espíritus, es electricidad lo que recorren nuestros nervios. Por lo tanto, eso hizo que cambiara aquella creencia. Al cambiar la creencia, muchas personas cambiaron su manera de pensar. Ya no creían que eran espíritus, sino que sabían que era electricidad, porque se había experimentalmente demostrado. Por lo tanto, cuando finaliza una creencia y la cambiamos porque comprendemos algo que acabamos de saber, nuestra mente cambia. Tenemos dos opciones: o continuamos creyendo y nos resistimos al cambio, o aceptamos el cambio y pensamos de otra manera. Empezamos bien para el proceso de la mente universal. Este cambio de mente nos propicia un cambio de conciencia. Es decir, somos conscientes de otras cosas que acabamos de comprender. Luego, el cambio de conciencia viene porque hemos sustituido
una porción de nuestra propia creencia por comprensión. Continuemos. Hemos dicho, no lo he dicho, pero lo digo ahora, la electricidad es un tipo de energía. Detengámonos un momento con qué es energía. Según lo que estamos viendo, es la voluntad o el empeño que tengo que poner para propiciar ese cambio, para vencer la resistencia al cambio, ya que me cuesta desprenderme de mi pasado, que me resulta cómodo porque ya sé que tengo que hacer, y la incomodidad de algo nuevo, que es hacer otra cosa distinta, y esto es lo que me supone un esfuerzo. Y ese cambio de actitud vengo a llamarle energía, aplicada a la psicología humana. ¿Qué cualidad requiere? Que me adapte a una situación nueva. Y ahora empecemos con la definición de energía y de ángel respecto de algo que tienen en común. La energía es impersonal respecto de los seres humanos. No tiene preferencias por uno o por otro. El ángel también lo es. Siempre que hablamos de términos de lo inmaterial, la relación que tiene con la materia no depende de qué clase de materia, sino con toda la materia. Luego, no hay preferencias del mundo inmaterial respecto de lo que constituye el mundo de la materia. En común, energía y entidad angélica son impersonales. Esta impersonalidad tiene una parte contraria, y es que si no somos impersonales implica que nos contemplamos a nosotros mismos. Perseguimos nuestra autosatisfacción, y eso tiene un nombre: egoísmo. ¿Hoy en día se puede controlar el egoísmo? Sí. Se puede controlar y detectar, que es lo más novedoso. Pero no solo el egoísmo, también una parte del egoísmo al que llamamos egotismo, ya que la manera de cuantificar el egotismo, la necesidad que tenemos de hablar de nosotros mismos a los demás, es muy fácil de cuantificarlo. No tenemos más que hablar durante 5 minutos y contar las veces que pronunciamos la palabra yo. Más o menos egotista será nuestra forma de hablar. Vayamos al egoísmo. ¿Existe un aparato para medir el egoísmo? Oficiosamente se le llama el egoismonómetro. Y sí que existe. Se refiere a ese tipo de neuronas en nuestro cerebro que se llaman neuronas dopaminérgicas. Y los experimentos que demuestran su actividad son numerosos. Se basan siempre en la misma idea. Y ese egoismonómetro trata de la energía que invertimos en nuestra propia autocomplacencia. Esa energía se mide por la actividad eléctrica de estas neuronas dopaminérgicas de cada uno de nosotros. Por lo tanto, se mide un mínimo de egoísmo, como es la satisfacción de comer cuando tenemos hambre, y un máximo de egoísmo, satisfacer todos nuestros deseos. Entre ese mínimo y ese máximo se determinan qué valores de frecuencia tiene nuestra energía cerebral. Y si se acerca al máximo, se afirma que este individuo es egoísta. Y si se acerca al mínimo, que es menos egoísta, se contempla menos a sí mismo. Pues bien, los experimentos se basan en la idea de a un grupo de personas encomendarles una tarea. En esta tarea se les dice, al final vas a tener esta recompensa. Si se conoce la recompensa, resulta que la actividad de las neuronas dopaminérgicas disminuye drásticamente. ¿Por qué? Porque cuando se nos dice que vamos a
a ser recompensados, estamos saboreando ya aquella recompensa. Ya empezamos a experimentar nuestra propia satisfacción, lo cual quiere decir que entran en funcionamiento otro tipo de sensaciones que son la energía que estas neuronas dopaminérgicas ceden a los órganos que propician estas sensaciones. Cuando un individuo no espera recompensa alguna, sino que esa recompensa constituye la propia tarea que está ejerciendo y no le importa la recompensa, se detecta que estas neuronas dopaminérgicas permanecen inactivas, totalmente inactivas. Su frecuencia está por debajo de la frecuencia mínima en la que se dice que un individuo es egoísta. Luego, hoy en día, puede medirse la actividad egoísta de cualquiera de nosotros. ¿En qué se basa nuestra creencia en los ángeles? La creencia en los ángeles puede llamarse también ciencia. Se basa en dos términos, la angeología y la angelología. El primero se refiere al estudio de esta entidad angélica en la generalidad de las creencias. Pero cuando hablamos de la angelología, nos estamos refiriendo al dogma católico, a la parte de la teología que estudia a los ángeles o contempla a los ángeles. Por lo tanto, hablar de angelología es hablar de la consideración católica de los ángeles. Hablar de la angeología es una consideración más general, saliendo de, no ya del dogma católico, sino de cualquier otro dogma. Veamos dentro de la angeología qué mito o mitos han podido originar toda creencia o ciencia de los ángeles. Hay dos relaciones que han generado estos mitos. La primera, fuera de nuestro propio sistema solar, y estas relaciones se refieren a la cosmología. Esta relación está propiciada por la terna de constelaciones formada por Sagitario, Géminis y Cáncer. Pero esta terna de constelaciones tiene una relación directa con el Sol Sirio. Y la intrasolar está formada dentro de nuestro sistema solar por Júpiter, Mercurio y Venus, y hay otra relación directa entre Venus y nuestro planeta, la Tierra. Por lo tanto, vemos que el principio de estos dos triángulos cosmológicos nace en Sirio y termina en la Tierra. Por lo tanto, los ángeles, el mito de los ángeles pudiera tener algo que ver con algo fuera de nuestro propio sistema solar y relacionado con el Sol Sirio, y que repercutiría en la Tierra, en la entidad humana. Para que nos hagamos una idea de qué estamos hablando a nivel macrocósmico, tenéis aquí un tamaño aproximado entre el Sol y varios planetas. Nuestra Tierra está situada aquí. Este es el punto que representa el tamaño de nuestra Tierra respecto del tamaño que representa al Sol. Ya le hemos liado. Que no estaban cargadas en el ordenador. Se están cargando ahora, Ray.
Se están cargando ahora las imágenes. Han comenzado a cargarse las diapositivas. Bueno, disculpar. Sí. Sí, después lo pase rápidamente y ya está. ¿Es vais? Y sin embargo están ahí a la esquerra. Vale, no, sí. Disculpad el inciso. Vamos a continuar. Para que estamos viendo el tamaño comparativo entre la Tierra y el Sol. Pasemos ahora al Sol y, como veis, el punto inferior de los pequeños sería el tamaño de nuestro Sol. Y el tamaño de Sirio es aproximadamente el triple. Pero daros cuenta de que la estrella Antares se dice que es la más luminosa que se puede observar en nuestro firmamento desde la Tierra. El tamaño de Antares respecto de nuestro Sol es inmensa. Y la de Betelgeuse estamos hablando de tamaños descomunales. Y nuestro Sol, nuestro sistema solar y la Tierra es un puntito insignificante, es como un granito de arena dejado caer en medio de la cordillera de los Pirineos. Esto, que son dos relaciones, una extrasolar y otra intrasolar, nos lleva a considerar la posibilidad de que existan distintos ángeles. Parece ser que la mitología y la cosmología así nos lo dicen. Ese ángel extrasolar sería el que nos confiere la capacidad de crear. Primera hipótesis es que toda la materia que se manifiesta en nuestro planeta Tierra, por ende en nuestro sistema solar, es creada de otro mundo inmaterial que proviene del Sol Sirio. Una pregunta que no podemos demostrar ni que sí ni que no. Podemos creer. Hay argumentaciones, pero fehacientemente nada.
El ángel intrasolar, el que se refiere a esa constelación formada por Júpiter, Mercurio y Venus, sería la que construye. Por lo tanto, de donde podría provenir ese electrón que aparece cuando el científico aísla el protón. Parece que sí, que hayan dos entidades angélicas distintas. Cada una de estas entidades protagoniza energías diferentes. ¿Hay algún referente mitológico respecto de energías diferentes? Tradicionalmente se habla de 7 energías cosmológicas. Los griegos tenían los 7 dioscuros como los 7 dioses que eran los que ostentaban diferentes energías, todos ellos regentados por Zeus. Y en Egipto aparecían no 7, sino 2, los 2 Kabiris. Uno era una figura humana de roca blanca, de pie, y otro una figura humana masculina, y otra femenina con la cabeza en el suelo y tallada en roca negra. Ambos representaban las dos polaridades. Una se refiere a una entidad y otra a otra. Los 7 rayos de la filosofía oriental, los 7 cielos del Antiguo Testamento, son referencias a distintas energías. 3 son las extrasolares de esa relación cosmológica fuera de nuestro sistema solar, y 3 intrasolares, y nos falta una, la proveniente de la relación entre Venus y la Tierra. Posiblemente ya tengamos aquí la explicación mitológica de las 7 energías. ¿Qué nos aportan, según la mística, estas diferentes energías? La relación con Sirio nos aporta el carácter psicológico. Daros cuenta que psique significa en griego mariposa, símbolo de fragilidad, y aplicado a la cualidad humana, mente, capacidad de pensar, nuestra capacidad mental. Esto implica que exista una característica de esta entidad angélica extrasolar. Parece que sí. La característica es que se afirma que son inteligencias desarrolladas en un sistema solar muy anterior al nuestro y que temporalmente está relacionado y unido a la humanidad. Recordemos la relación entre Sirio y la Tierra de la cosmología. ¿En qué consistiría la actividad de esta entidad angélica extrasolar? Su actividad consistiría en 3 palabras: en crear, pero sin hacer. Es decir, ese mundo inmaterial del que nace toda materia. Ese fotón del que puede, al desintegrarse, formar un protón y un electrón, que servirán para construir átomos. Luego, esta capacidad de crear sin hacer tiene mitos, efectivamente. En la filosofía oriental se habla de los 3 Kumaras, 3 entidades, 3 dioses del mundo inmaterial que se afirma que por su pureza no pueden entrar en contacto con la materia, no pueden hacer, pero son los creadores. Por lo tanto, podría haber una relación entre estas 3 entidades y este mundo de los fotones, que en el mundo inmaterial nada existe como imposible. Ya lo hemos visto en el cartel. En la religión católica tenemos una semejanza respecto de la tríada o coro superior de ángeles, que lo vimos en la charla pasada, formada por los serafines, los querubines y los tronos. La tradición afirma que son los tronos, esta categoría angélica del dogma católico, los que se convirtieron en demonios,
rechazaron y por su propia voluntad rechazaron a Dios y prefirieron el contacto con la materia. ¿Qué mito podemos encontrar respecto de esta actividad angélica extrasolar? Uno muy significativo, el mito de Prometeo, también llamado Heracles. Es quizá el origen de nuestra creencia en el demonio. ¿Por qué? Porque Prometeo, Heracles o Hércules engañó a la deidad superior, a Zeus. Veamos algunos ejemplos. Primero, arrebata, según el mito, arrebata el fuego a Cronos. En otro mito lo arrebata a Júpiter. ¿Para qué? Para entregarlo a la humanidad. Y este fuego es el símbolo de la psique, de la mente humana, de nuestra propia capacidad mental. Luego, según el mito, una capacidad divina es trasladada al mundo de la materia y aparece como capacidad humana la mente, siendo el mito de Prometeo el que arrebata de los dioses esta capacidad para trasladarla al mundo de la materia o entidad humana. En Escandinavia, al mito de Heracles o Prometeo se le conoce como Loki, el dios Loki, y lo representan como una serpiente. Pregunta, ¿podría tener algo que ver el que en Escandinavia a este ángel que arrebata a la deidad superior una cualidad divina y la deposita en lo humano, podría tener algo que ver respecto del dogma católico que en el paraíso, en el Edén, el demonio se aparece a Adán y Eva en forma de serpiente? En el Cáucaso, el mito es en torno a el doble engaño a Zeus. Os he puesto ahí la anotación de buey y antorcha y para no alargarme os explicaré muy concisamente en qué consiste. Se dice que Heracles mató a un buey y lo dividió en dos partes. Una parte, la carne, y la carne la metió dentro de la piel, dentro de media piel. Y en la otra media piel metió los huesos y los cubrió con la grasa del animal. Los dos se los dio a elegir a Zeus. Y Zeus se sintió más atraído por la apetitosa grasa y eligió esta parte. Se enfadó mucho cuando vio que debajo de la grasa solo habían huesos. Ese fue el primer engaño. Y el segundo es que lo adormiló a Zeus y una vez medio dormido le arrebató con una antorcha le arrebató su fuego y lo entregó a la humanidad. Este actuar de Prometeo, que arrebata algo a los dioses y lo traslada a la humanidad, ha sido interpretado por muchos dogmas, por muchas religiones, como que se rebelan contra Dios unas entidades angélicas y constituyen esa parte de ángeles renegados a los que llamamos demonios. ¿Qué significado puede tener este mito? Veamos qué significa la palabra Prometeus. Teus, Zeus. Significa el que va delante, el futuro. ¿Y qué aplicación práctica podemos derivar de ello? Que tendríamos que adecuar lo que hablamos antes del pasado y del futuro, adecuar ambos al presente. ¿Hay un mito que hable de esta adecuación o de este equilibrio? El mito de los dos hilos dorados que nos refiere la filosofía oriental. Y respecto de la actividad de los ángeles extrasolares, fuera de nuestro sistema solar. Fijaros el significado respecto de nuestra actividad mental que puede suponer esto. Se afirma que un contacto o uno de estos dos hilos dorados ya está hecho y es el que va desde el corazón de este ángel solar al centro Agna,
el centro que está en el entrecejo humano. ¿Qué representa el centro ajna? La capacidad cognitiva, la capacidad de pensar, nuestra actividad mental. Luego, este centro o chakra cardíaco, que de los 7 es el central, del ángel extrasolar, según el mito, lo tenemos conectado a nuestra propia mente. Esto ya funciona. Y hay otro que se corresponde con el esfuerzo humano y es el que hay que hacerlo funcionar. Y es el que va desde nuestro chakra cardíaco, también el centro que está en medio de los 7, al lugar de la mente del ángel extrasolar. Y este es el que hay que construir. Y para eso se apela al amor, a la actividad amorosa. Método. ¿Cómo se construye este segundo hilo? Hay una afirmación contundente que se refiere a focalizar la mente. ¿Qué significa eso? Evitar la dispersión. ¿Por qué? Porque si dispersamos y diversificamos nuestros pensamientos, la potencia mental la fraccionamos en tantos cuantos pensamientos permanezcan activos en nuestro cerebro. Luego, ¿cuál podría ser el resultado de una actividad de mente focalizada? Que soy plenamente consciente de lo que estoy pensando. Mientras que si tengo la mente dispersa, la capacidad de focalizar no existe, aumenta la dispersión y aumenta esa inconsciencia. ¿Qué observaciones actuales respecto de esta focalización mental podemos argumentar? Una muy interesante, espero que os agrade, y se refiere a la glándula pineal. 3 características. La primera, la glándula pineal nos proporciona fotosensibilidad, es decir, que seamos sensibles a la luz a través de la secreción de la melatonina. Pero, ojo, a través de una relación inversa con la luz, es decir, a mayor luz exterior, menor cantidad de melatonina, lo cual quiere decir que disminuye nuestra fotosensibilidad. Esto aplicado a nuestra psicología, ¿qué puede suponer? Según estos estudios que demuestran, no hipotéticamente, sino experimentalmente, que esto es así. Puede suponer que una idea, un pensamiento, una afirmación de otra persona es una energía electromagnética que la estoy recibiendo en forma de sonido por sus palabras y en forma de intención. Pero todo son energías electromagnéticas que capto. Y eso es luz. A mayor cantidad de luz externa, más inactiva permanece nuestra glándula pineal. Es decir, cuanto más caso hagamos a lo exterior, esa fotosensibilidad la estamos disminuyendo. ¿Qué hay que hacer para aumentarla? Crear nuestra propia luz. Ya tenemos aquí aquel método de Sun Tzu, de Charles Darwin y de la inteligencia emocional. Sé tú, tu propio líder, y tú, tu propio grupo. Esta actividad inversa a la luz de la melatonina nos propicia un estado. ¿Un estado de qué? De calma, de sosiego, un estado introspectivo. No pretendemos, con la práctica de la meditación, llegar en introspección, reconocernos a nosotros mismos, pues en ese estado introspectivo que cerramos los ojos e intentamos aislarnos del mundo exterior, intentamos crear un campo magnético alrededor nuestro en el que nada, ningún otro campo, es decir, influencia electromagnética, penetre. Al crear nuestra propia luz y ese estado
de introspección es cuando empezamos a segregar melatonina y a ser fotosensibles, es decir, conscientes. ¿De qué? Del mundo inmaterial. Continuamos. ¿De qué? Posiblemente del mundo angélico, de esos seres que crean y hacen. Continuemos con el segundo. También somos magnetosensibles, es decir, tenemos percepción de los campos electromagnéticos que nos circundan. Y esta magnetosensibilidad es a través de la actividad de transformar una onda electromagnética en un impulso electroquímico. ¿Qué propicia y qué hace este impulso electroquímico en nuestro cuerpo? Sensaciones. Solo eso nos permite ser emotivos, emocionales. Experimentamos la emoción. Por lo tanto, esta magnetosensibilidad es el origen de que seamos sensibles. ¿Existe una manifestación física demostrada de esta magnetosensibilidad? Pues últimamente se ha descubierto que en el hueso etmoides, situado detrás de la nariz, casi en el centro de la cabeza y delante de la glándula pineal y curiosamente circundado por el nervio óptico que va de los ojos al cerebro, visión, clarividencia, etc. En este hueso etmoides, la percepción, la mayor o menor magnetosensibilidad se mide por la cantidad de magnetita que contiene este hueso. Solamente se contiene en este hueso y determina que en mayor cantidad el individuo es más magnetosensible que otro que tiene menos cantidad de magnetita. Magnetita no es más que uno de los óxidos del hierro. Pero ¿por qué precisamente la magnetita y por qué precisamente en el etmoides propicia esta magnetosensibilidad, esta capacidad de convertir en impulso electroquímico algo que es una onda electromagnética? Continuemos y daremos respuesta a esta pregunta del por qué después. Una afirmación muy interesante respecto de la existencia de la magnetita y de esta actividad magnetosensible es que es capaz de conectar nuestros dos sistemas endocrino y nervioso. Volvemos a lo mismo. ¿Qué provoca, qué produce este equilibrio entre nuestros dos sistemas? Estado de control emocional, estado de sosiego, frialdad mental. No pensamos con el deseo. Hay un juego, el llamado juego de la emoción, que parece ser el medidor de esta mayor o menor magnetosensibilidad y por lo tanto de esa sensiblería o sensibilidad que manifestamos todos, ese nivel emotivo. Se trata de dos cuencos, uno grande y uno pequeño. En un cuenco se colocan 100 bolas, 90 verdes y 10 amarillas con premio. En el otro se coloca una amarilla y 9 verdes. Una amarilla con premio y 9 verdes sin premio. Se le da a elegir a las personas. Elige un cuenco en el que creas que vas a tener mayor probabilidad de obtener un premio. La inmensa mayoría, un porcentaje más alto del 50%, elige el cuenco grande, porque cree, percibe, es sensible a la creencia de que al haber mayor número de bolas premiadas, tendrá mayor probabilidad de al sacar una que sea premio. Pues la probabilidad de sacar premio en ambos cuencos es idéntica, es la misma.
Pero si lo pensáramos con la mente, con la frialdad mental, nos daría igual elegir cualquiera de los dos cuencos, no el pequeño, cualquiera de los dos. Pero si tenemos esa cantidad de magnetita que nos hace más magnetosensibles que otras personas, el porcentaje de quienes eligen el cuenco grande con la existencia de esa cantidad de magnetita es elevado. Por lo tanto, se podría afirmar que hay una relación directa. El tercero, también nos permite la actividad de la glándula pineal una percepción extrasensorial, más allá de nuestras propias percepciones sensoriales. ¿Qué propicia esta percepción extrasensorial? El que podamos matizar cosas que otras personas son incapaces de hacerlo. Por ejemplo, el esquimal tiene 22 palabras para definir el color blanco. Distingue entre el blanco de una tormenta, el blanco del oso blanco cuando va a cazar, el mismo oso cuando está harto, el blanco cuando hay más luz o menos luz, el blanco si la nieve está recién caída, es nieve fresca o es nieve que ya se ha helado. Tiene 22 matices para el blanco. Para nosotros el blanco de la nieve es único. Esta capacidad de percibir detalles es la que subsiste en la glándula pineal y, fijaros, debido a cristales de hidroxiapatita. La hidroxiapatita no es más que una combinación química entre fósforo y calcio que se han combinado con el hidrógeno y el oxígeno para el terminal hidro. Pues bien, calcio y fósforo existen en todos nuestros cuerpos. Luego hay la posibilidad de que se forme la hidroxiapatita en nuestra glándula pineal y que esta mayor o menor cantidad de este compuesto químico determine la capacidad de percepción de un individuo. Y ahora viene lo interesante, y es que estos experimentos de todo lo que os estoy hablando de la glándula pineal se ha hecho en individuos egoístas, individuos que el egoismonómetro ha detectado un alto valor de frecuencia y por lo tanto una alta actividad neuronal de aquellas neuronas en el hemisferio derecho de nuestro cerebro que se llaman neuronas dopaminérgicas y que son las que nos determinan la emoción, parece ser. ¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto? Que hay dos fuerzas, hay dos polaridades. Una que es la repulsión y otra la atracción. Si admitimos el cambio, ¿qué quiere decir? Que estamos dejando algo para hacer algo nuevo. Luego, en ese dejar se invierte una energía a la que llamamos repulsión. Pero si algo deja de ser, eso provoca un vacío en nosotros. Este vacío tiene que ser rellenado con otra actividad, otra manera de pensar, de sentir y de hacer las cosas. ¿Qué será la atracción? Lo que viene. El haber traído en ese campo gravitatorio que generamos, haber traído una parte de futuro a nuestro presente. Es decir, un estado deja de ser y provoca un vacío, y otro estado es el que va a ser. Ya tenemos aquí el funcionamiento de estas dos energías o fuerzas. Pero, ¿qué ocurre si el primero de los estados no deja de ser y continúa siendo? Pues que no existe ese vacío, el ángel que crea permanecerá inactivo y solamente habrá actividad en aquella entidad angélica que hace,
¿Y qué es lo que tiene que hacer? Pues como nosotros los tomates, tomar cosas ya hechas y manipularlas de distinta forma, pero no podemos crear, no hay nada original. ¿Qué resultado de esta actividad o inactividad y de si hay atracción o no hay? Y también respecto de la repulsión, ¿qué podemos deducir? Podemos deducir que o repetimos lo que ya está hecho, porque usamos de cosas hechas, o somos creativos y para ello hemos de dejar algo de lo que ya está hecho. Y hemos de crear ese vacío. Pero ese vacío puede ser un término psicológico, filosófico. ¿Existe alguna evidencia científica de que si existe ese vacío en nosotros, se conecta con ese ángel creador y empieza la actividad angélica? ¿Y hay una cooperación entre la entidad angélica y la humana para que algo sea creado y hecho? Sí. Sí que hay una definición científica de vacío. De hecho, hay dos, protagonizadas por unos equipos de científicos que actualmente están trabajando en ello. Están comandados en Suiza por la doctora Astrid Lambrecht y en España por el catalán Emilio Elizalde de la Autónoma de Barcelona. Han dicho que la primera definición de vacío es la que os he puesto ahí. Esa cantidad mínima de energía para que una materia sea creada y que una vez creada se mantenga así. Para crear y mantener una materia hace falta una mínima cantidad de energía. Y a eso, en un primer momento, se le llamó vacío. Pero fijaros en qué se ha determinado finalmente qué es el vacío, con estas 5 palabras. Pura imaginación, capaz de crear. Con nuestra capacidad imaginativa podemos crear ese vacío, podemos crear esa repulsión y esa atracción que supone crear materia nueva y contactar conscientemente, colaborando entidad humana y entidad angélica. Y si esa imaginación es la que puede desencadenar esto, ¿vale todo tipo de imaginación? Parece ser que no. Parece ser que solo aquella imaginación que sea capaz de crear, es decir, aquella propuesta que podamos llevarla a cabo. Todo lo que constituya una propuesta imposible de hacer será imaginación, sí, pero incapaz de crear nada. Por lo tanto, permanecerá en mi mente, pero no se transformará en sentimiento y por lo tanto no llegará a la acción, sino que permanecerá en el plano inmaterial. No habrá relación entre crear y hacer. ¿Cómo crear este vacío en nosotros? Muchos son los métodos. Veamos el nuestro propio. El método occidental se basa en 2 pasos. Primero, desarrollar la capacidad de separar lo que sentimos de lo que pensamos. Y esto es muy arduo, esto es difícil. ¿Cómo vamos a separar el sentimiento de un pensamiento? Pues, primer paso para desarrollar este sistema es la capacidad de separar lo que sentimos de lo que pensamos. Y el segundo parece que también sea más fácil, pero también es igual de difícil. Buscar una razón de la que se generen todos nuestros pensamientos. ¿Hay otro método oriental? Sí. Se nos dice que en lugar de 2 son 3. El primer método constituye el primer paso en la capacidad de emitir un sonido. Este sonido va a cambiar la materia. ¿Por qué? Porque el sonido es una onda de presión. ¿Qué ocurre con esta onda de presión? Que viaja en el espacio.
Y al viajar en el espacio cambia el campo gravitatorio de los espacios que recorre. Al cambiar el campo gravitatorio puede desequilibrar a los átomos de los espacios que está recorriendo. Si los desequilibra, es que el primer efecto que va a provocarles es su desintegración. Y el segundo, una nueva integración, y ya tenemos aquí la creación de la materia a través de una emisión sonora. En la próxima charla, si tenéis a bien venir, hablaremos un poquito más del sonido y de esta capacidad creadora a través del sonido y del poder de nuestra propia palabra. Segundo paso, silencio emocional. Si somos capaces de controlar nuestra propia emoción, es que aquellos cristales de hidroxiapatita, aquella magnetita, etcétera, que hemos visto en la actividad de nuestra glándula pineal, existirán, pero fuera del egoísmo, dentro de un campo en el que el altruismo y consiste el egoísmo y el altruismo en no exigir a mi entorno que cambie y que se adapte a mí, sino al contrario, yo formo parte del entorno y para que el entorno cambie he de empezar a cambiar yo. Ya tenemos aquí el núcleo central de toda nuestra disertación. Tercer paso, una vez hemos separado el sentimiento del pensamiento, ¿somos capaces de construir un pensamiento sin sentimiento? Se dice que estos tres pasos abren tres puertas de Shambhala, abren tres cielos, abren tres tipos de energía. Es decir, considera la posibilidad de que el ser humano controle y maneje estas tres energías. Esta capacidad podría consistir en el control de ese electrón que hoy por hoy no podemos controlar y que si esto ocurriera pudiera ser que sí, que fuera controlable. ¿Cuál es el objetivo común de estos dos métodos, occidental y oriental? Esa mente universal que hablaba Krishnamurti con David Bohm. Esa capacidad mental que no está limitada ni supeditada a una creencia, sino que está constantemente cambiando creencia por comprensión. Y esta mente universal pudiera ser la que nos relacionara con ese mundo inmaterial, quizá con esa capacidad del ángel extrasolar proveniente de Sirio, según los mitos que acabamos de ver. La cualidad que desarrollaría en nosotros sería precisamente esa, la cualidad de comprender. Pero durante el proceso de la comprensión, como hay que deshacerse de una parte del pasado y la parte que constituye nuestro pasado es material, al dejarla se desintegra, no destruye, se desintegra y eso supone muerte. ¿Es que existen unos ángeles que propician la muerte y por lo tanto la desintegración? Parece que ese proceso de muerte y de desintegración para volver a renacer y volver a ser de nuevo integrados tenga una realidad. Una realidad en los mitos respecto de estos ángeles que se afirma son intermedios entre la actividad de los extrasolares provenientes de Sirio y los intrasolares provenientes de la relación entre Venus y la Tierra, también llamados ángeles venusianos. ¿Por qué actúan como intermediarios? Porque el ser humano todavía tenemos dividida nuestra mente. Hay una mente concreta y hay una mente abstracta. Hay una imaginación que no es capaz
de crear y hay otra que sí, que es creadora. En cuanto esta capacidad se una y todo lo abstracto lo podamos convertir en concreto y a la vez todas nuestras concreciones podamos hacer abstracción de ellas, parece que dejarán de existir estas dos mentes. Y estos ángeles de la muerte y de la desintegración dejarían de tener actividad entre los extrasolares y los intrasolares. Es decir, dejaríamos de darles trabajo. ¿Por qué? Porque no habría materia para desintegrar. ¿Por qué? Porque todo nuestro pasado hemos sido capaces de integrarlo en todo nuestro futuro y todo ello manifestarlo en el presente. Esto podría suponer el cambio mental respecto de que se afirma en esa mente universal que no hay diferencias entre nuestra mente concreta o de conocimientos y nuestra mente abstracta o de proposiciones o de imaginaciones, pues parece ser que sí, y que el final estaría propiciado cuando de los 7 estadios mentales o 7 subplanos o energías de nuestra mente fuéramos capaces de establecer una íntima conexión entre el cuarto y el quinto, así de concretos, parece que se propicie esta mente universal. ¿Por qué el cuarto y el quinto? Porque los 4 primeros subplanos mentales son los que ocupa en nuestro cerebro lo que llamamos mente concreta, todos nuestros conocimientos. Y los otros 3, el quinto, sexto y séptimo, son los que ocupa nuestra mente abstracta o nuestra capacidad imaginativa. Mientras continuamos teniendo imaginación incapaz de llevarla a cabo, necesitamos una mente que dé soporte a la imaginación y otra a la concreción, pero por separado. En cuanto esto se une, es porque todo lo que imaginamos lo podemos llevar a cabo. ¿Y qué supone eso? La imaginación sinónimo de crear, la concreción sinónimo de hacer. Es decir, todo lo que creamos a nivel de creación, de originalidad, pudiera ser hecho en la materia. Y este ángel extrasolar proveniente de Sirio, aquella energía, tendría un pleno contacto y totalmente usada por la relación entre Venus y la Tierra respecto de todo lo que se crea, se hace. Podríamos decir que en la fusión de estos cuarto y quinto planos mentales, todo pensamiento tendría su acción y toda acción provendría de un pensamiento. Hay una similitud y una perfecta correspondencia. Y al finalizar, el tener dos mentes o una mente separada de otra supone que al principio decíamos que la creencia es una suposición y que la comprensión es saber que aquello es así. Dejo de suponer porque ahora lo sé. Luego, dejo de tener una mente que contiene todo lo que supongo y dejo de tener otra mente que es lo que constituye mi cuerpo de conocimientos. Al no haber diferencia entre lo que supongo y lo que sé, porque todo lo que supongo lo sé y todo lo que sé lo he supuesto, esa perfecta conexión me permite esta mente universal que decía Krishnamurti. Parece que esta mente universal no entienda de diferencias entre religiones, entre razas, ni entre seres humanos, sino que sea la menos egoísta de todas. Y todos aquellos experimentos que os acabo de narrar respecto de la glándula pineal, hechos en individuos egoístas, se mantendrían, pero en otro tipo de mente, en otro tipo de individuos.
quiero terminaros con una afirmación de un científico francés, Blaise Pascal, al que se le conoce mucho por sus enunciados en física, pero se le conoce menos como filósofo y también porque fue uno de los primeros inventores de una máquina manual de calcular, llamada pascalina, de la que se fabricaron 50 unidades, hoy en día se conservan 9, pero es una preciadísima pieza de museo. Pascal resumió todo lo que os acabo de decir en una frase: si no actúas tal como piensas, acabarás pensando tal como actúas. Muchas gracias por vuestra atención. Estoy a vuestra disposición si tenéis a bien hacer alguna sugerencia. Bueno, A ver, como hemos estado siguiéndote conforme hemos podido y quizá los árboles no nos han dejado ver el bosque, hemos tratado de estar atentos a cada detalle y a mí particularmente ahora me falta la idea de conjunto. A mí me gustaría saber de estas dos mentes, la abstracta y la concreta, para unificar en una única mente. Y para mí, en otras palabras, es usar razón más intuición. Otra manera de expresar algo parecido y llegar a la trascendencia sería usar la mente hasta un cierto punto y a partir de ahí usar la intuición o el corazón, que para mí es otro centro de entendimiento que coincide el nombre con el corazón físico, pero que no tiene funciones orgánicas. Esta unión de las dos mentes, para mí, sería usar el amor en todo, o actuar conforme al amor, o actuar en clave de amor. Para mí sería un resumen de usar la mente y a partir de ahí el corazón. ¿Esto sería la unidad de las dos mentes? ¿O me he perdido en el bosque ya definitivamente? Gracias. A ti. Has dado dos claves y son la relación entre la razón y la intuición y luego el amor. Vayamos a la primera. La razón y la intuición pudiéramos interpretarlos como la parte material e inmaterial. La intuición, por ello entendemos aquello que podemos percibir más allá de la materia. Y por razón es la lógica de que la materia es como es y no de otra manera. Y por eso esa lógica nos da esa razón o argumentación. Si unimos la intuición con la razón, entonces hay un equilibrio. ¿Cuánto de intuición somos capaces de razonar? Y si todos nuestros razonamientos son intuitivos. Si esta simbiosis se produce, es que el segundo cuerpo que has mencionado, el amor, se corresponde. Hay una correspondencia. Pero si no hay un equilibrio entre razón
e intuición es que hay una parte intuitiva imposible de ser razonada, y ahí entra la creencia y la falta de comprensión, y ahí entra una de las infinitas manifestaciones del egoísmo humano, ya que una creencia es algo sectario, y en cuanto salimos de una sociedad hay otro tipo de creencia. Esas son las razones de cada una de las sociedades, pero la intuición no entiende de fronteras, y la parte intuitiva, si es posible razonarla toda y viceversa, ¿qué se produce? No hay ninguna situación egoísta. ¿Qué oportunidad ofrece la ausencia de egoísmo? El amor. Yo quería hacer una pregunta. No sé si he entendido bien, pero cuando has hablado de la mente concreta y la mente abstracta, cuando finalmente el ser humano es capaz de unificar o asimilar esos dos aspectos en uno solo, que es en una sola mente, quiere decir que dejaría de existir o de entender la muerte tal como la conocemos. El hombre llegaría a ser inmortal. Pregunto. Sí. El concepto de inmortalidad lo podemos entender desde dos aspectos. El de no volver a encarnar, porque nos hemos convertido en seres inmortales y no volvemos a usar de la materia, por lo tanto no volvemos a encarnar, o entendiéndolo como continuamos en una forma determinada de materia, pero no perecer jamás, no morir nunca. ¿Cuál de las dos nos parece más lógica? Parece que la primera, es decir, dejar de convertirse en ser inmortal, parece que tenga que ver con dejar de usar de la materia. Ese sería quizá el concepto más elevado de inmortalidad. Parece que el otro, el que me quede con este cuerpo o con otro, para la eternidad, parece menos lógico. Ninguno de los dos podemos afirmar que es más verídico que el otro. Pero atendamos al segundo. Esta mente universal, al no haber distinción, tiene mayor potencia. Esta mayor potencia mental hace que nuestro cerebro actúe y cree a través de una energía, la electromagnética, elevada a su máxima expresión. Eso quiere decir que esta glándula pineal, todo nuestro metabolismo ha tenido que irse adecuando al impulso electroquímico cada vez mayor de nuestro cerebro. Eso quiere decir que igual que nuestra constitución física de ahora no es la misma que la de hace miles o millones de años, se ha producido una evolución en que el potencial cerebral de la raza humana hoy es mayor que el de hace miles o millones de años atrás. Somos capaces mentalmente de dilucidar lo que decía Rubén en cuanto a la intuición. Somos más intuitivos que nuestros seres de hace épocas muy atrás. Si continuamos con ese proceso, el cuerpo físico de la raza humana dentro de millones de años parece que tampoco será como lo es ahora, en virtud de que el cerebro será mucho más potente. Lo que no podemos predecir es si acabaremos sin cuerpo físico y tendremos lo más denso el cuerpo de emociones, y la evolución reportaría que también, que de la misma manera que no encarnamos en un cuerpo físico, dejaríamos de encarnar en un cuerpo de emociones, porque no habría sensaciones, ya que las hemos controlado y superado todas, y nos quedaríamos con la mayor densidad respecto de ese cuerpo mental, que también habría un progreso y
también llegaría un momento en que dejaríamos e iríamos ascendiendo de plano de materia en plano hasta que penetraríamos en aquellos mundos que hoy decimos inmateriales, pero que realmente no sería demasiado correcta el decir inmateriales y mundo material, puesto que todo es lo mismo, materia y mundo inmaterial, solo que en distinta forma. Luego, si a través de millones de años nuestra forma está cambiando, es que estamos cambiando de plano de manifestación material. Eso reportaría que en virtud de esa mente universal pudiéramos expresarnos con formas materiales agrupadas de distinta manera a como nos agrupamos hoy. Y eso que sería quizá ese ciclo situado hasta el tercer plano de nuestra manifestación, que es la mente, lo que podríamos llamar hoy materia. Pero de la misma manera en que místicamente se afirma en la filosofía oriental que en la era Atlante bastaba con que un ser humano emitiera un pensamiento para obtener un grado iniciático, parece ser que la capacidad mental de la era Atlante era mucho menor que la capacidad mental de la actual raza. Por lo tanto, si hemos ido evolucionando y ese potencial mental está aumentando, esta inmortalidad no está bien referirla a materia o inmateria, sino a distintas formas de todo lo mismo. Y ahora viene la pregunta: ¿quién crea esas formas que se agrupan para formar eso que decimos materia? Todavía no tenemos una respuesta fuera de los mitos relacionados con estos del sol sirio, con el proveniente de los ángeles de Venus, con una serie de creencias religiosas y tal, pero que este término de inmortalidad, referirlo solo a adquirir cuerpo físico o no, creo que es limitado. Es solamente la forma que adquiere la materia, la manera en que se cohesionan. Este sería el concepto de inmortalidad que correspondería a una mente universal, fuera de esa distinción. Sí. Bueno, yo es que tengo una pregunta mucho más simple. Por favor. Es que cuando has hablado de la inteligencia emocional, yo siempre lo he oído como una relación interpersonal, ¿no? entre varias personas, entre el líder grupo, y creo que tú lo has aplicado como una especie de relación intrapersonal, que no lo he entendido muy bien. A ver si lo podías explicar un poco otra vez. Por supuesto. Por la información que tengo respecto de los métodos de la inteligencia emocional, la práctica es en grupo una cantidad determinada de personas. Y esas actividades es, como dice la máxima de la inteligencia emocional, a propiciar una satisfacción recíproca entre el líder y el grupo. Es decir, una perfecta comunicación entre lo que el líder indica o sugiere y lo que el grupo adopta como actitud. Que el líder vea que el grupo responde y que el grupo reciba una correcta instrucción del propio líder. Esto es el inicio de la inteligencia emocional, pero tiene una meta. La meta es que el grupo se vaya reduciendo hasta tal punto que desaparezca el líder y cada miembro del grupo se constituya por un proceso en su propio líder y no haga falta ya el maestro, porque el individuo ha crecido gracias a la relación de grupo hasta llegar a la estatura del maestro. Y entonces es cuando el final de la inteligencia emocional se produce, porque la relación no es ya entre líder y grupo, manda y obedecer, sino que
el propio individuo es quien crea sus propias órdenes y quien las ejecuta, sin dependencias de que las órdenes sean dictadas desde fuera. Y los experimentos, como os acabo de expresar, dicen que esa fotosensibilidad de las glándulas pineales de nuestros cerebros determinan que la dependencia de una instrucción exterior es recibir una energía electromagnética externa a la que es capaz de generar nuestro propio cerebro. Eso no crea un estado de introspección y de calma y de serenidad, sino todo lo contrario, un estado de ansiedad. Llega en momentos de congoja, puede rayar incluso en la locura y en la demencia. ¿Por qué? Porque hay una dependencia entre líder y grupo demasiado estrecha. Y el grupo necesita órdenes del líder que si no se las da, pues no lo considera como tal. Huyendo de esto, la finalidad de la inteligencia emocional es que el grupo se vaya reduciendo hasta que el individuo que pertenecía a un grupo se constituya en eso, en su propio líder. Y entonces es cuando aparece todo el sistema de... Físicamente también está demostrado esto, a través de lo que se llaman los dieléctricos, que son semiconductores de electricidad y que existen en nuestro organismo, centrados en el cerebro y en todo el sistema nervioso. De las funciones del dieléctrico y de esta finalidad de la inteligencia emocional, fijaros qué nos dice la ciencia. Hay una capacidad de los dieléctricos y es la de generar su propio campo eléctrico. ¿Cuándo? Cuando el dieléctrico es capaz de orientar sus dos polaridades por sí mismo y no necesita de una influencia magnética externa para que los oriente. ¿Qué ocurre? Que esos dieléctricos contenidos en nuestro cerebro y sistema nervioso, si son capaces de generar su propio campo eléctrico, esto es todo lo que os acabo de explicar de las tres relaciones de la pineal y de que el individuo se ha convertido en su propio líder. Y al crear su propio campo eléctrico, de dieléctrico o semiconductor, pasa a ser superconductor. ¿Por qué? Porque el potencial cerebral de ese individuo aumenta. Y aumenta tanto el caudal eléctrico que no puede usar ya más de semiconductores, sino de conductores muy capaces. Y esto es un proceso. Y ese proceso psicológico tiene que ver con la capacidad de decidir por nosotros mismos. Así vamos aumentando y transformando de dieléctricos en superconductores. Es decir, cada vez necesitamos menos de líderes. ¿Por qué? Porque estamos cambiando una parcela de nuestra creencia por la comprensión. Y la comprensión no nos la puede dar ningún líder. Hemos de desarrollarla por nosotros mismos. En ese desarrollo estamos potenciando la mente universal. Pero parece que esa mente universal o esa capacidad de centrar la inteligencia emocional en el propio individuo sea el final y la meta de todo método de inteligencia emocional. De hecho, todas las personas que hablan y esgrimen estos métodos tienen como finalidad la de capacitar al propio individuo y no crear dependencias entre un líder y un grupo. Es decir, convertirnos en seres autónomos. ¿Alguna pregunta más? Si podrías decir algo sobre la mente única, conectar con la mente única esporádicamente
en lo que se llama revelación, pero no como un proceso que tú conscientemente has buscado, sino como algo que te ha llegado de repente sin buscarlo y que te produce un salto en el conocimiento, ¿no? No pasa res. ¿Me explico? Sí. Sí. Contemplemos qué utilidad pudiera tener toda revelación. Hay dos aspectos en las revelaciones. Un aspecto, y es el que la mayoría de las personas que dicen ser reveladas expresan, en el sentido de transmitirlo a los demás como una verdad universal o una parte de esa mente universal que ha de ser necesariamente conocida por otros con alguna finalidad. Ese es un aspecto. Y el otro pudiera ser la utilidad que la persona revelada debiera dar a la propia revelación. Si contemplamos la primera, entramos en el sistema de la inteligencia emocional. ¿Cuál es la intención de la persona que dice haber obtenido una revelación para transmitirla a los demás? ¿No está actuando como líder? En el sentido de que está dando indicaciones de lo que otros tienen que hacer. Y ahora viene la pregunta, la recíproca. ¿La persona revelada ya lo está haciendo? ¿O simplemente es un canal transmisor para que los demás lo hagan? Y luego viene la segunda opción. Esa revelación, presunta revelación o verdadera, no entremos ahí, esa revelación, ¿es responsable la persona que dice haberla recibido? ¿Para qué la ha recibido? ¿Solo para transmitirla a los demás o para que algo cambie en ella? Esto es mucho más difícil de dilucidar. Pero respecto de las revelaciones, y sin entrar en si verídicas o falsas, podríamos hablar de ellas en estos dos aspectos. ¿Son útiles a los demás o serían más útiles a la persona que dice haber sido revelada? Esta respuesta corresponde a cada cual, por supuesto. Y yo no me atrevo a entrar en ese campo. Bueno, pues damos por finalizada ya son casi 2 horas ya. Muchas gracias. La próxima conferencia será el día 5 del mes que viene, abril, a la misma hora. Gracias.